Vamos a ver hoy dos teoremas claves para usar en muchos problemas de geometría que se relacionan con el tema del video anterior, que era congruencia y semejanza, más en particularmente con semejanza. Entonces, ¿cuáles son estos dos teoremas? Bueno, son los teoremas de Tales y el teorema de la bisectriz. Los enunciados en un principio van a parecer distintos, pero vamos a darnos cuenta que cuando intentemos explicar por qué son ciertos, vamos a encontrar una relación muy fuerte entre ellos. Entonces, empecemos por el primero, por el teorema de Tales. Bueno, en su versión más general, el teorema de Tales dice lo siguiente. Si nosotros tenemos tres rectas paralelas, es decir, que no se cruzan nunca, y lo cortamos con dos rectas transversales quiere decir que cortan a las tres rectas en algún punto, digamos, que no es paralela, de vuelta. Supongamos que llamamos a los puntos de corte de la primera recta transversal A, B y C, y a los puntos de corte de la segunda recta transversal D y F. Entonces, con estos nombres de puntos, vale que la longitud del segmento AB dividido la longitud del segmento BC es igual que la longitud del segmento DE dividido la longitud del segmento EF. Bueno, intentemos entender un poco qué significa esto, porque dividir longitudes al principio puede parecer medio extraño, pero yo digo que no es más que decir que la proporción entre los segmentos AB y BC es la misma que entre los segmentos DE y EF. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos, por ejemplo, que el B está en el punto medio de AC. Es decir, que AB mide lo mismo que BC, porque está a la mitad. Entonces, fíjense que la primera fracción AB dividido BC es la división entre dos números iguales, por ejemplo 4. Si AB mide 4 centímetros y BC también, es 4 sobre 4, que es 1. Entonces, lo que nos dice el teorema de Tales es que, como vale esta igualdad, en el segmento, en la otra recta transversal, los segmentos DE y EF cumplen que DE dividido EF es 1. Porque estamos en el caso en el que AB y BC son iguales. Pero entonces E también sería punto medio de DF. Bueno, en cierto sentido acá descubrimos que el punto E parte al segmento DF en la misma proporción que lo hace B, en la mitad. E imagínense qué pasaría si ahora en realidad B no es la mitad, sino que cumple que BC es el doble que AB. En vez de ser exactamente igual, ahora BC mide 2 y AB mide 1. Bueno, lo que va a pasar en el lado derecho, en la segunda recta transversal, es lo mismo, nada más que capaz la misma proporción, pero con otras longitudes. Por ejemplo, nos podría pasar tranquilamente que D mida 2. Y entonces EF, ¿cuánto va a medir? Va a medir 4, porque es el doble. Bueno, el teorema de Tales justamente nos dice que siempre que tengamos tres rectas paralelas y dos transversales, se van a respetar estas proporciones. Bueno, intentemos ver cómo podemos explicar o demostrar este teorema de Tales. Bueno, voy a hacer una figura similar acá a la derecha porque quiero agregar lo siguiente. Supongamos que las rectas transversales las prolongamos hasta que se cortan en un punto que vamos a llamar P de punto. Y bueno, tenemos los mismos puntos que antes. ¿Por qué hago esto? Bueno, recordemos que la propiedad más útil de las rectas paralelas es sin dudas ángulos entre paralelas. Y ángulos entre paralelas, habiendo agregado el punto P, me permite notar lo siguiente. Como la recta transversal, digamos, en donde están P, A, B y C, corta a las tres rectas paralelas, los ángulos que determina con estas tres rectas paralelas tienen que ser todos iguales. Dependiendo de si tomo el menor a 90 o el mayor a 90, pero ahí estoy tomando, digamos, ángulos correspondientes que son todos menores que 90, así que son todos iguales. Y lo mismo va a pasar con la segunda recta transversal. Entonces, tenemos muchos triángulos, ahora voy a escribir cuáles, que tienen en definitiva tres ángulos iguales, ¿no? Fíjense, los triángulos PAD, el triángulo
PB y los triángulos PCF, todos tienen un ángulo igual que PAD, que lo voy a llamar alfa, y un ángulo igual que el PDA, que lo voy a llamar beta. Siempre, a veces usamos letras griegas para los ángulos, es lo mismo. Entonces, como estos triángulos tienen todos los tres mismos ángulos, entonces decimos que son semejantes. Es lo que vimos en el video de congruencia y semejanza. Bueno, ¿y cuál es la idea para demostrar el teorema de Tales a partir de estas semejanzas? Bueno, hay un detalle que no vamos a hacer porque capaz es medio complicado y requiere hacer unas cuentas con fracciones que no son tan obvias, pero esencialmente la idea es la siguiente. Cuando tenemos los triángulos semejantes PAD, PBE y PCF, entonces en definitiva tenemos que la proporción entre PA y PD es la misma que entre PB y PE, que es la misma que entre PC y PF. Bueno, y entre acá y lo que voy a decir hay un salto, pero yo creo que podemos convencernos de que este salto que vamos a hacer está bien hecho. Si la proporción entre PA y PD es la misma que entre PB y PE, por ejemplo, podemos suponer que PB y PE son el doble que PA y PD. Bueno, en ese caso, AB y DE van a ser iguales que PA y PD. Bueno, si PB y PE fueran el triple, entonces AB y DE serían el doble de lo que son PA y PD, ¿no? Porque para que PB sea el triple que PA, necesito que AB me compense con 2 veces PA. Y esto en realidad que estoy diciendo vale para cualquier fracción. O sea, si PB es una fracción X multiplicada por PA, PB es una fracción X multiplicada por PA, entonces necesariamente AB, bueno, va a ser PA multiplicado por X menos 1. Y lo mismo va a pasar con DE. Si P es la misma fracción X multiplicada por PD, justamente porque los triángulos son semejantes, así que respetan proporción, vamos a tener que DE es la fracción X menos 1 por PD. Pero entonces, si AB es la fracción X menos 1 por PA y DE es la fracción X menos 1 por PD, bueno, entonces la proporción entre AB y DE va a ser la misma que entre PA y PD. Escrito eso, ahora sí, nos va a quedar que PA sobre PD es igual a AB sobre DE. Incluso esto lo puedo escribir de otra forma, puedo pasar dividiendo el AB y pasar multiplicando el PD, esto es algo que se hace todo el tiempo con fracciones, y me queda así. Lo puedo escribir de cualquiera de las dos maneras. Vamos a dejarlo como lo teníamos antes, que nos había dado la semejanza. Es un paso que no es tan obvio cómo hacer, cómo llegar de los triángulos semejantes a esta proporción, pero un poco poniendo ejemplos particulares nos podemos dar cuenta que de verdaderamente es cierto, que si PB y PE tienen la misma proporción con PA y PD, bueno, entonces los segmentos, digamos, que tienen de diferencia AB y DE, que es lo que le tengo que sumar para llegar al segmento más grande, también va a cumplir esa relación. Y lo mismo va a pasar en realidad con BC. Por ejemplo, como los triángulos PB y PC son semejantes, y los triángulos P y PF son... Perdón. Como los triángulos PB y PCF son semejantes, entonces la proporción entre PB y PC es la misma que entre PE y PF, porque son lados de triángulos semejantes. Entonces, de vuelta como antes, me fijo la diferencia, que es como el factor, digamos, si PC es X por PB, bueno, BC es X menos 1 por PB y EF es X menos 1, así que su proporción es la misma que entre PB y PE, que a su vez es la misma que entre PA y PD, por la semejanza de los dos triángulos de arriba. Entonces, en realidad lo que voy a hacer, fíjense, es agrego a esta igualdad los segmentos BC y EF. Bueno, y fíjense que en realidad esto más o menos que es una propiedad que va a valer cuando vale tales, que es que puedo agregar acá muchos otros segmentos. Por ejemplo, también puedo agregar AC dividido DF. Capaz no es obvio por qué, porque justamente no viene de un triángulo isósceles, pero en realidad puedo hacer el mismo argumento, porque PCF y PAD son semejantes, así que bueno,
el factor por el que multiplico PA para llegar a PC es X, entonces si PC es X por PA, bueno, haces X menos 1 por PA y PF es X menos 1 por PD. Entonces de vuelta tengo esa proporción que se respeta. Buenísimo, entonces, habiendo obtenido esta igualdad, fíjense que ahora lo que me falta hacer es paso el BS dividiendo y paso el D multiplicando. ¿A qué me refiero con esto? Si yo la ecuación la transformo en AB sobre BC igual a D sobre EF, el resultado que obtuve es exactamente lo que quería obtener, lo que me decía el teorema de Tales, que era cierto. Así que esta semejanza que hicimos nos explica por qué el teorema de Tales es cierto. Es una demostración del teorema de Tales. Bueno, intentemos ahora ver de qué se trata el teorema de la bisectriz. El teorema de la bisectriz primero requiere de un triángulo ABC. Después vamos a trazar lo que se llama la bisectriz de uno de los ángulos, que la bisectriz no es más que la recta que divide a uno de los ángulos del triángulo, en este caso el ángulo A, en dos partes iguales. Eso es la bisectriz. Y vamos a marcar el punto D, que es la intersección de la bisectriz del ángulo A con el lado BC, de esta manera. Entonces, lo que nos va a decir el teorema de la bisectriz es algo muy parecido a lo que nos decía el teorema de Tales, nada más que ahora con los segmentos AB y BD tienen la misma proporción que AC y CD. Bueno, ¿y cómo podemos demostrar esto? La idea va a ser que vamos a aplicar lo que vimos del teorema de Tales. Vamos a encontrar dos triángulos semejantes, con dos rectas paralelas, muy parecido a lo que hicimos con el teorema de Tales. Nada más que ahora, bueno, no se ve a simple vista cuáles son los dos triángulos semejantes, no están construidos. Pero vamos a poder construirlos. Si quieren, una idea para que se nos ocurra cómo construirlos es, fíjense, la siguiente figura. Yo digo que acá, en esta figura que dibujé, está el teorema de Tales. Nada más que es un poco un truco porque lo dibujé torcido. ¿A qué me refiero con que está el teorema de Tales? Si las dos rectas transversales, en este caso, si las dos rectas, digamos las que son casi verticales, son paralelas, entonces los ángulos marcados son iguales y tengo dos triángulos semejantes. Y entonces puedo aplicar que esto dividido esto, por el teorema de Tales, la proporción entre este segmento y este segmento es la misma que entre este segmento y este segmento. Ahora, en la figura no tenemos este dibujo. Pero yo digo que podemos agregarlo. Fíjense, una forma en la que podríamos agregar ese dibujo sería trazando una recta que pase por B y sea paralela a la bisectriz AD. Entonces, bueno, tenemos esa recta. ¿Y qué hacemos ahora? Y bueno, propongo que como tenemos el dibujo de la derecha, prolonguemos un poco el segmento AC hasta que corte con la recta paralela azul en un punto que vamos a llamar P. Entonces, fíjense que acá ya un poco se parecen los dibujos, ¿no? Un poco logramos encontrar el dibujo de Tales en la figura. Muchas veces pasa esto, que nosotros tenemos un problema y encontramos el dibujo de un teorema en nuestra figura y a partir de ahí podemos usarlo. Entonces, a ver cómo describimos esto. Como las rectas PB y AD son paralelas y ahora las transversales son PC y BC, entonces podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales?
¿Nos dice lo que queremos? No, no exactamente, no. El teorema de Tales lo que nos dice es que AC sobre CD, hasta ahí todo bien lo que queremos, es igual que CP sobre, perdón, lo escribí mal, AP sobre DB. ¿No? Lo voy a marcar en la figura. AC sobre CD es igual que PC, perdón, de vuelta lo hice mal. AC sobre CD es igual que PA sobre BD. Eso es lo que nos dice el teorema de Tales, que esa proporción es la misma, que este segmento sobre este segmento es igual a este segmento sobre este segmento. Bien, ¿y cómo podemos llegar de este dato que nos dice el teorema de Tales a lo que nosotros queremos demostrar, que es el enunciado del teorema de la bisectriz? Bueno, fíjense, vamos a usar este dato que tenemos, que todavía no lo usamos, que la recta es bisectriz. ¿Cómo podemos interpretar que estos dos ángulos son iguales? Bueno, una forma es encontrar esos mismos dos ángulos en alguna otra parte de la figura. Por ejemplo, acá, como la recta AD es paralela a la recta BP, por ángulos entre paralelas, el ángulo ABP tiene que ser igual que el ángulo BAD. Justamente porque tenemos dos rectas paralelas y una transversal. Entonces los ángulos alternos internos son iguales. Y por otro lado, si ahora miro la recta transversal AP, de vuelta, acá la recta AD con la bisectriz AD con la transversal AP forma un ángulo que va a ser igual al ángulo que forma la recta PB, justamente porque es paralela. Entonces, marco eso. Y fíjense que como los ángulos que delimitaba la bisectriz eran iguales, entonces estos nuevos dos ángulos también son iguales. APB es igual a ABP. Pero entonces el triángulo ABP tiene dos ángulos iguales. Y si tiene dos ángulos iguales, es un triángulo isósceles. Lo marcamos. Los lados AP y AB tienen que ser iguales porque son opuestos a ángulos iguales. Porque entonces el triángulo es isósceles y bueno, sabemos que los isósceles tienen los dos lados opuestos a los ángulos iguales. Y acá casi ya lo tenemos. ¿Por qué? Descubrimos que AP es igual a AB. Entonces, fíjense, ¿cuál era la diferencia entre lo que teníamos y a lo que queríamos llegar? Justamente que en un lugar nos aparecía P y nosotros queríamos que nos apareciera AB. Pero descubrimos que eran iguales. O sea, yo puedo reemplazar el AP por la longitud AB, que son iguales, justamente porque demostramos que era un triángulo isósceles, así que son iguales, y entonces automáticamente la proporción que ya tenía me dice lo que queríamos demostrar del teorema de la bisectriz. Bueno, entonces esto es una demostración del teorema de la bisectriz. Estos dos teoremas son uno de los teoremas más importantes de la geometría en Olimpiadas y está muy bueno que, además de saber cómo usarlos, vean un poco qué ideas usa la demostración porque se usan en muchos otros lugares. Estas ideas de trabajar con proporciones, es difícil acostumbrarse, pero la verdad al final del día terminan sirviendo muchísimo. Bueno, gracias por mirar.